¿Cómo están, amigos y hermanos? Sean bienvenidos a este programa donde estudiamos la palabra del Señor. Continuamos estudiando acerca de la educación. Y en el día de hoy vamos a examinar la relación que hay entre la adoración en la educación. Un tema muy importante. Y para eso se encuentra con nosotros nuestro estimado hermano Gerson. Bienvenido, hermano Gerson. ¿Cómo está? Bien, Miguel, muchas gracias por invitarme a tu hermoso programa de estudio de la Palabra de Dios. Amén, para gloria de Dios. ¿Qué te parece, hermano, si nos dirige con una pequeña oración con nuestros televidentes? Claro que sí. Inclinemos el rostro, vamos a orar. Oremos. Gracias, Padre, por este hermoso día, por estar aquí con tu Hijo Miguel, Señor, en este programa de estudio de la Palabra de Dios, Señor. Que usted bendiga este programa, a todas las personas que nos están mirando, Señor, por los medios de comunicación. Sé tú con nosotros, Señor. Pedimos la protección de sus santos ángeles, su Santo Espíritu more en cada uno de nosotros, Señor, y nos guíe a toda la verdad, Señor. Por favor, Señor, perdona nuestras iniquidades, nuestros pecados, Señor, y que hallemos oportuno socorro, Señor, y alcancemos gracia. Oramos sin merecerlo por los méritos de su amado Hijo Jesús, se lo pedimos. Amén. Amén. La adoración en la educación. Quiero comenzar leyendo, hermano, lo que nos dice Primera de Crónicas, el capítulo 16 y versículo 29. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Santo, 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 así cantan los ángeles. Porque Dios es santo, Dios es santísimo. Amén. Y Él merece toda la honra, la gloria, el poder por todos los siglos y todo el reconocimiento y toda adoración. Así que, hermano, reconociendo que Dios es soberano, quiero comenzar preguntando, ¿qué es adorar? ¿Qué es adoración? Mire, de alguna forma, nosotros como seres humanos, el ser humano fue creado para adorar a Dios, para darle honra y gloria. Amén. A su nombre. Pero hemos sido, por el pecado, nuestra mente ha cambiado, ha sido transformada. Entonces ahora es un poco complicado para muchos de los seres humanos ver la verdadera adoración o qué es adorar. Adorar es rendirle homenaje a nuestro Creador por medio de la oración, por medio de su palabra. Podemos conocer más de Él y de alguna forma nosotros los seres humanos adoramos algo. Y en los últimos tiempos podemos ver que también este tema se trata de adoración. Y quisiera, Miguel, leerte lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 14. Apocalipsis 14. Apocalipsis 14. Vamos a leer del 6 en adelante. Bueno, el 7 vamos a leer para cortar un poco. Decía a gran voz, temed. En otras traducciones dice, reverenciad a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí, Miguel, podemos continuar leyendo el mensaje de los tres ángeles. Pero aquí nos lleva a una verdadera adoración a Dios como Él lo pide. Amén. Adorad al Creador. Ese adorar al Creador también tiene una ligación con los 10 mandamientos y con el cuarto mandamiento. Amén. Entonces, adorar a Dios es hacer su voluntad y rendirle culto como Él lo pide. Amén. Ahora, quiero preguntar, ¿qué importancia tiene adorar verdaderamente, como Dios lo pide, en la educación? O sea, ¿cuán importante, cuán impactante es educar a los niños, a los jóvenes, incluso nosotros, adultos? La adoración, inculcar la adoración.
Sí. Mira, Miguel, hemos venido estudiando la palabra de Dios en este hermoso set de estudio y de aprendizaje, ¿no? Cómo el pueblo de Israel venía enseñando a sus hijos, lo menciona en Deuteronomio 6, de que el papá era el responsable del culto familiar, de enseñarle la Torá, la palabra de Dios, a su familia, en la mañana, al mediodía. Entonces, y aquí en este estudio también se menciona el Salmo 78. Y aquí quiero leerte algo, ¿no? Los salmos son básicamente poemas, la letra de los cánticos. La palabra hebrea para los salmos, Teelín, significa cantos de alabanza. Y cuando entonamos alabanzas a Dios, entonamos adorando al Señor. Amén. En este sistema de cantos, adoraban a Dios por medio de la música, de los cantos, volviéndose a los mandamientos de Dios. La verdadera adoración. Es decir, que la letra de los cánticos para una verdadera adoración debe incluir dentro de él los mandamientos, la ley de Dios. Efectivamente, Miguel, la ley de Dios es la ley de amor. Amén. Esa ley de amor es nuestra relación con Dios. Amén. No por una obligación, sino por amor. Porque Él nos amó primero. Amén. Nosotros expresamos ese agradecimiento guardando sus mandamientos y adorándole como Él pide. Amén. Ya que usted mencionó acerca de las enseñanzas del pueblo hebreo, tengo una cita que quiero compartir con nuestros amigos que encontramos en el libro de la educación, en la página 45, una cita un poco larga, pero creo que nos ayuda a comprender mejor la forma de educar. Y vamos a ver algunos detalles de cómo o en qué consistía la escuela de los profetas. Y aquí menciona algunas características. Quiero leer. Tanto en la escuela como en el hogar, mucha de la enseñanza era oral, pero los jóvenes aprendían también a leer los escritos hebreos y a estudiar los rollos de las escrituras del Antiguo Testamento. En aquellas escuelas, las materias fundamentales de estudio eran, como ya habían mencionado, hermano, la ley de Dios con las instrucciones dadas a Moisés, la historia y la música sagrada y también la poesía. En los relatos de la historia sagrada se rastreaban las huellas de Jehová, se resaltaban las grandes verdades presentadas por medio de símbolos en el servicio del santuario y la fe se aferraba al elemento fundamental de todo el sistema, el Cordero de Dios que había de quitar el pecado del mundo. Se fomentaba el espíritu de devoción y no solo se enseñaba a los alumnos que debían orar, sino también la forma de hacerlo, de acercarse al Creador, de ejercer la fe en Él y de comprender y obedecer las enseñanzas de su Espíritu. El intelecto santificado sacaba del tesoro de Dios cosas nuevas y viejas, y el Espíritu de Dios se manifestaba a través del don profético y del canto sagrado. Amén. Y, hermano, usted recuerda una historia que fue, digamos, fruto de estas escuelas. Una historia que es un ejemplo, un gran testimonio. En un país pagano, jóvenes hebreos mostraron ser leales a Dios porque fueron educados con sus padres en la verdadera adoración. ¿Qué lecciones podemos encontrar lo que nos relata Daniel capítulo 3, hermano? Es interesante, hermano Miguel, porque estas lecciones deberían conmovernos ahora a la juventud para ser fieles a Dios. Amén. Porque vivimos en un mundo donde las influencias son bastantes. Estos jóvenes hebreos llegaron a Babilonia,
donde la influencia del paganismo era bastante, pero ellos se mantuvieron fieles. Y mire, yo quiero leer aquí en Daniel, capítulo 3, vamos a empezar a leer el 4 rápidamente. Y el pregonero anunciaba en alta voz: se ordena a vosotros, pueblos, naciones, lenguas, que al oír al son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, estoy leyendo el 4, os postréis y adoréis. Mire, se trata de adoración. A la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. El 6 dice: a cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro del horno de fuego ardiente. El 7 dice: por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Pero en aquel tiempo, algunos hombres caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey, para siempre vive, tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, la zampoña, otra vez, el 11 dice: y el que no se postre y adore, sea echado dentro del horno de fuego. Entonces, estos jóvenes hebreos, todos se postraron ante la estatua, pero ellos no se postraron. Se pusieron fieles a los preceptos. Estas enseñanzas habían sido educados por sus padres por medio de la palabra de Dios. Entonces, así también nosotros, en la actualidad, si conocemos al Dios verdadero y pretendemos adorarle como Él nos pide, debemos ser fieles. Porque en algún momento, en los tiempos finales, también este tema, como leímos en Apocalipsis, en el mensaje de los 3 ángeles, en los últimos versículos, ahí también se menciona que uno va a adorar a alguien, o adora a Dios o a la bestia. Como leímos en Apocalipsis 14, 7, adorad al Creador. Sí. Amén. Amén. Ahora quiero preguntar, hermano, ¿qué significa adorar? Estamos hablando de adorar en espíritu y en verdad. ¿Cómo nos puede ayudar a entender un poco mejor qué significa adorar en espíritu y en verdad? Como lo mencioné anteriormente, nosotros creemos muchas veces que adoramos a Dios. Pero mire, este tema de adoración es bien radical, porque ¿qué es lo primero que qué es primero en tu vida? Es una buena pregunta. Si Dios es primero, entonces le adoramos. Pero muchas veces ponemos otras cosas en primer lugar. Y sin saberlo, tal vez estamos adorando. Entonces, ¿qué significa adorar en espíritu y en verdad? Mire, quiero leer un poquito aquí este estudio. Al mismo tiempo, dice, la adoración debe ser en verdad. Debemos tener un conocimiento correcto de Dios. ¿Cómo obtengo yo ese conocimiento correcto de Dios? Por medio de la palabra. Muchos cristianos creen que adorar a Dios es un sentimiento o una emoción. Entonces yo estoy adorando a Dios, he sido ministrado, dice. Pero cuidado, esa no es la verdadera adoración. El Espíritu Santo nos revela las verdades de su palabra. Y cuando uno adora, se somete al carácter de Dios, y ese carácter es de amor. Adorar en espíritu y en verdad es hacer la voluntad de Dios, reconocer de que somos seres humanos y necesitamos
de nuestro Dios, creador del cielo y de la tierra, el quien nos hizo, creó todo el universo y gracias a Él respiramos y le damos honra y gloria porque vivimos. Él es dueño de la vida, es dueño de todo. Amén. Quiero leer, hermano, ya que usted mencionó adorar en verdad, es decir, tenemos que adorarle conociéndole, conociendo su verdad. Lo que nos dice Éxodo 20, el capítulo 11, dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Las mismas palabras que encontramos en Apocalipsis capítulo 14, adorad al que hizo el cielo, el mar, la tierra. Y dice aquí todas las cosas que en ellos hay. Entonces, si nosotros vamos hasta el versículo 8 de Éxodo 20, encontramos ahí, acuérdate, dice, del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. ¿Qué pasa si yo, en lugar de decidir adorar a Dios en el día correcto, en este caso, en verdad, hace el sábado, Dios lo bendijo, lo santificó y reposó en él en la creación? Si yo decido otro día para adorar, ¿yo estaría adorando a Dios en verdad? Negativo, hermano Miguel. Estaría haciendo mi propia voluntad, adorando en un día que Dios no pidió. La verdadera adoración es volverse a los mandamientos de Dios, volverse a su palabra. Mire, la sincronía de la palabra de Dios habla en Apocalipsis. Adorad a aquel. ¿A quién? Al Creador, al que hizo los cielos y la tierra. Él hizo el sábado, lo santificó, lo apartó para nuestro beneficio. Él sabe lo que es bueno para nosotros. Entonces, adorad en espíritu y en verdad es lo mejor que podemos hacer haciendo la voluntad de Dios, no nuestra propia voluntad. Entonces, ahí ya entra la idolatría. Yo empiezo a adorar cosas que no convienen, días que no convienen, y creemos que es lo correcto. Hay muchas personas de buen corazón que tal vez nos están mirando, pero no saben estas verdades, pero ahora pueden estudiarlo de la misma palabra de Dios y empezar a adorar a Dios como Él lo pide y como Él lo quiere. Amén. Ya que mencionó idolatría, aparte de este tipo de idolatría, existen algunas otras prácticas idolátricas dentro, no solo en el mundo, sino dentro del cristianismo, que no son correctas, que va en contra de la voluntad de Dios, haciendo mi propia voluntad. Normalmente nosotros los seres humanos no queremos dejar la tradición. Entonces estas tradiciones que muchas personas dicen, yo nací en esta religión y estas son mis costumbres, pero aquí nosotros debemos regresar a la verdad, a la palabra de Dios y a los fundamentos, a los mandamientos de Dios. Es decir, la palabra de Dios, sus mandamientos, sus fundamentos están por encima de la tradición. Efectivamente, Miguel. En la actualidad el ser humano, nuestra sociedad, ellos más son tradicionalistas que son la Escritura, que la palabra de Dios, que a la ley y al testimonio, ¿no? Ok. Una última pregunta, hermano, que quiero hacer. Mencioné un poco acerca del sábado y acerca de otro día que no sería el sábado para mi propia forma de adorar. Nosotros conocemos que llegando el tiempo de prueba que está sobre nosotros y que debemos estar preparados y debemos entender, debemos conocer la verdadera adoración o cómo adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Cuán impactante va a ser ese tiempo de prueba para aquellos que no han entendido correctamente la adoración? Especialmente en el día correcto de adorar. Hermano Miguel,
cada ser humano en este planeta tendrá su oportunidad. Dice nuestro Señor en su palabra, tengo ovejas que no son de este redil. Las personas de buen corazón que quieren adorar a Dios van a escuchar la voz de Dios, van a oír ese llamado. En Apocalipsis 3:20 dice, aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces es una decisión muy importante que debemos tomar. O adoramos a Dios. Hay dos opciones en la Biblia. O estamos con Dios o estamos con el enemigo de Dios. Entonces, ¿de qué lado estamos? ¿O cómo estamos adorando a Dios? Eso es muy crucial en los últimos tiempos. La adoración será el tema principal en los tiempos finales, hermano Miguel. Es muy importante tomar punto, tomar nota y hacer reformas en nuestra vida para que podamos adorar correctamente a Dios. Amén. Y por último, hermano, ¿qué llamado Dios nos está haciendo con este estudio? Mire, quiero leer aquí. El pecado ha hecho daño y ha sido degradante. Además, ahora nos resulta difícil imaginar cuán malvadas, terribles y degradantes eran las prácticas de adoración. Hasta tal punto en la antigüedad que sacrificaban a los niños. Entonces, la hermosura de su santidad. Deberían ser santos de corazón y de mente. Este ser santo, hermano, es apartarnos de todo lo que nos aleja de Dios. Dios nos ha apartado, Él nos santifica. Entonces, adorar a Dios en su santidad. Quiere decir de que nosotros como seres humanos no podemos, en nuestra forma humana de pensar, sin la ayuda de Dios, de Jesús y su Espíritu Santo, hacer cambios en nuestra vida. Él produce el querer como el hacer y su buena voluntad. Entonces el llamado es a volvernos a la verdadera adoración, a la santidad de su presencia, apartándonos de las cosas que nos hacen mal y muchas veces adoramos sin querer. Tal vez ponemos en primer lugar el trabajo, el dinero, pero Dios es primero. Amén. Adorad al Creador, al cielo, al que hizo el cielo y las estrellas. Amén. Al Creador, al que hizo el cielo y las estrellas. No a las criaturas, sino al Creador. Sí, correcto. Porque muchas personas están confundidas y empiezan a adorar astros, a adorar imágenes, a adorar muchas cosas. Tal vez ellos no lo saben porque no han estudiado la palabra de Dios, pero es una gran oportunidad de que nos sigan viendo este hermoso programa y poder estudiar cada vez la palabra de Dios. Amén. Muchas gracias, hermano Gerson. Le agradezco por habernos acompañado y enseñado acerca de la palabra del Señor. Que Dios le bendiga. Gracias, Miguel. La palabra de Dios nos enseña, bueno, por medio de su Santo Espíritu nos capacita, nos corrige y nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermano Miguel. Feliz sábado. Quiero agradecer, hermanos, por habernos acompañado y quiero terminar leyendo esta importante cita que encontramos en Profetas y Reyes en la página 377. El tiempo de angustia que espera al pueblo de Dios requerirá una fe inquebrantable. Sus hijos deberán dejar manifiesto que Él es el único objeto de su adoración y que por ninguna consideración, ni siquiera de la vida misma, pueden ser inducidos a hacer la menor concesión a un culto falso. Para el corazón leal, los mandamientos de hombres pecaminosos y finitos son insignificantes frente a la palabra de Dios eterno. Obedecerán a la verdad, aunque el resultado haya de ser encarcelamiento, destierro o muerte. Deseamos que este estudio haya sido de bendición para ti y para tu familia. Nos vemos en la próxima. Dios les bendiga.